Hola, ¿qué tal, queridos hermanos, queridas hermanas, amigos que se unen, que con anhelo o no esperan cada entrega de estos videos breves y cortos que traen reflexiones acerca de la palabra de Dios, que traen reflexiones que tienen el objetivo, bueno, de sopesar nuestra manera de vivir y de ir permitiendo que el poder y la palabra de Dios vayan obrando en nuestras vidas, perfeccionándonos. Ahora que los tiempos apremian, ahora que vivimos en los últimos días, en los últimos tiempos, ahora que la venida del Señor Jesús está cada vez más cerca. Qué importante es dejar atrás aquello que nos estancaba, aquello que ya nos sirve, aquello que no vibra con nosotros, con nuestra manera de ser o que debería de ser por la transformación del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y en esta serie que hemos iniciado ya hace un tiempo, esta es la tercera entrega. Aquí vamos a ver un personaje muy especial porque fue un personaje cuya valentía pudo salvar a un pueblo. Y queremos a través de esta reflexión, a través de esta historia, la historia de Esther, eh, queremos, bueno, aprender de ella y aplicar las enseñanzas en su testimonio y en su historia a nuestras vidas para poder continuar adelante en estos tiempos difíciles, continuar adelante confiados, seguros en las promesas de Dios, con nuestros pies establecidos en la roca, que es Cristo, y es el fundamento de su iglesia, para que todo lo que hagamos sea conforme a su voluntad, para que podamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, el cual es, entre otras cosas, y para todos, es el ser testigos de Él, el ser testigos de Él, el ser instrumentos de Dios para la salvación de aquellos que han sido llamados a proceder a arrepentimiento. Así que sin más palabras en este inicio, te invito a que pongas pausa en el video como cada semana y entregues el momento que vas a dedicar a verlo, entregues el momento a Dios para que sea Él ministrando en tu vida, para que sea Él quitando todo obstáculo, toda distracción, para que sea Él quitando todo velo del enemigo que ha puesto en tu vida, en tu corazón, en tu mente, para anular el entendimiento y para que les estés pidiendo sabiduría e inteligencia a Dios que la da en abundancia, para que puedas entonces recibir con anhelo, con alegría, con gozo, con un corazón hambriento y sediento de Él, puedas recibir esta palabra y puedas estar utilizándola a favor de tu vida y para la gloria de Dios. Amén, amén y amén a la oración si la has hecho conforme al propósito de Dios. Entonces quiero comenzar preguntándote, ¿verdad? Si alguna vez te has sentido en alguna posición donde tu decisión podía afectar a otros. Si has tenido que elegir entre quedarte en silencio o hablar, sabiendo que tu voz podría marcar la diferencia. Quizá en para la segunda pregunta, quizá hayas estado o no en esa situación. Pero en la primera todos hemos estado, de manera consciente o inconsciente. Todos hemos estado en una posición donde nuestra decisión afecta a los otros. Y eso es así en cada momento de nuestras vidas. Lo que yo decido hacer, lo que yo decido
decir, de la manera que yo decido actuar, lo que yo hago, digo, ¿verdad? Eso, de alguna manera, de forma directa o indirecta, afecta a otras personas. Entonces, qué importante, una vez más, recordar aquí el ser consciente, el escudriñar nuestros pensamientos, el no ser rápidos para hablar, sino el ser meditativos, ser reflexivos en cuanto a lo que estamos pensando y lo que vamos a decir o lo que vamos a hacer. ¿De qué manera eso afecta a otros? ¿Busca el bien común o busca el bien egoísta? ¿Mm? Es algo que me hará sentir bien a mí solamente a costa del sentimiento de los demás, ¿verdad? Son cosas a considerar, son cosas a tener en cuenta para que nuestras acciones afecten de manera positiva en todo nuestro entorno. Entonces hoy vamos a conocer a una mujer, bueno, ya conocemos la historia de Esther, muchos conocen la historia de Esther, pero si no, vamos a estar viendo a una mujer que enfrentó esa misma tensión, ¿sí? El nombre de esta mujer es Esther. Era una reina, pero también una mujer con miedo, una mujer sujeta a emociones, sujeta a pasiones. Una mujer que, aunque tenía miedo, tenía fe, tenía una misión, y una misión que no pidió. Pero sin embargo, su valentía de hacer lo que debía de hacer cambió el destino de todo un pueblo. La historia de Esther ocurre en el Imperio Persa, bajo el reinado del rey Asuero. Esther era una joven judía que fue elegida como reina, sin que el rey supiera su origen. Y mientras tanto, Amán, un alto funcionario del reino, planeaba exterminar al pueblo judío. Entonces, un pariente de Esther, Mardoqueo, le pide a ella que interceda ante el rey a favor del pueblo, a favor del pueblo de Dios, a favor de Israel. Pero no era tan fácil la cosa, ¿verdad? Porque hay un problema, hay una ley, hay una costumbre, ¿verdad? Una costumbre real que nadie podía presentarse ante el rey sin ser llamado. Y hacerlo sin permiso, hacerlo sin tener esa agenda programada, ¿verdad? Podía costarle la vida. Entonces, Esther estaba entre la espada y la pared, como dice el refrán, ¿verdad? Porque era hacer algo que le podía costar la vida. Y no hacer algo le costaba la vida al pueblo. ¿Qué situación? Y he aquí entonces uno de los versículos más importantes y más poderosos de esta historia, allí en Esther, en el libro de Esther, el libro que lleva el mismo nombre de esta reina, y que dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Es decir, un versículo, una frase, ¿verdad? Que hasta una canción hay con esta frase. Y dicho de otra manera es, y vayamos a saber si este no era el propósito que tú estuvieras en este lugar, ¿verdad? Y qué importante, qué verdad. A veces lo pasamos por alto, ¿verdad? Pero con un Dios soberano, todopoderoso,
omnisciente, decir que todo lo sabe. No hay nada que se escape del conocimiento y de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces renegamos? ¿Cuántas veces nos quejamos? ¿Cuántas veces? Y al final, ¿no es para esto que estamos? ¿No es para esto que estoy en este lugar? ¿No es para cumplir con este propósito, con este mandato, con esta situación que estoy en este lugar? Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces, Esther decide actuar. Esther decide actuar. Decide jugarse. Decide hacer el pedido. Pero no lo hace impulsivamente. Primero, pide que todo el pueblo ayune por 3 días. Y ella también ayuna. Se prepara, es decir, que se prepara espiritualmente para eso que ella necesita hacer. Porque su carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, porque no nos olvidemos, estamos ante una situación que puede costarle la vida a Esther. Entonces necesita valentía, necesita coraje, necesita fortaleza y se prepara espiritualmente para hacer eso. ¿Y cómo nos preparamos espiritualmente? A través del ayuno y a través de la oración. A través del ayuno y de la oración, ¿verdad? Fortalecemos el espíritu. Fortalecemos el espíritu. Entonces nos preparamos espiritualmente para la tarea que nos toca hacer, para aquello que nos causa un desafío, para aquello que nos trae una sensación de inseguridad, una sensación de duda, una prueba de fe. Para eso nos preparamos con ayuno y oración. Y luego de esta preparación, ella se presenta ante el rey y se presenta sin ser llamada. Y el rey extiende su cetro. Entonces esto quiere decir que fue acepta delante del rey. Esther no solo fue valiente, sino que además fue estratégica. Organiza entonces 2 banquetes, gana la confianza del rey y entonces revela el plan de Amán. Entonces su valentía no solo consistió en que fue a hablar, fue a arriesgarlo todo. Fue con sabiduría y con fe. Entonces, repasemos esta estrategia y esta fe. Ayunó, se preparó espiritualmente, buscó ganar la confianza para luego revelar el plan del enemigo. Entonces encontró el momento justo, se preparó espiritualmente, procedió a llevar adelante el plan y además esperó o reveló la verdadera intención de aquello que estaba oculto en el momento justo. Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas claves que esta historia nos deja a nosotros? ¿Qué podemos aprender entonces de Esther y de su historia? Podemos aprender que, aunque el miedo esté presente, la valentía, el coraje, el valor para hacer lo que es debido, puede sobreponerse. Te lo digo de otra manera, te lo expreso de otra manera. La valentía, ser valiente, no quiere decir no tener miedo, sino que ser valiente quiere decir que aunque está el miedo
aunque está la duda, aunque está el temor, yo me sobrepongo y actúo como debo de hacer. Nosotros hemos sido llamados a ser valientes, para testificar de Cristo, para testificar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, para que a pesar de los falsos argumentos que vemos que circulan y polulan y que cada vez son más abundantes en nuestra sociedad, que disfrazan, disfrazan la verdad de mentira, que lo falso es abundante y por doquier. Nosotros debemos de ser valientes para sobreponernos a eso y hacer lo que es correcto. Aprendemos también de que Dios nos coloca en lugares que son estratégicos. Aunque a veces no lo entendemos. A veces tienen que suceder cosas para que nos demos cuenta de por qué estábamos donde estábamos. A veces hay cosas que nos parecen que estamos en el lugar incorrecto, que estamos mal, que no nos merecemos X o cual cosa, pero sin embargo es Dios el que nos ha puesto ahí, en un lugar estratégico, para que nosotros seamos ese desencadenante que trae la transformación, ese desencadenante que trae un cambio, ese desencadenante que trae, ¿verdad? Transformación, cambio, apertura de caminos, trae hasta la salvación a aquellos que nos rodean. Entonces, aunque no lo entendamos al principio, pidamos sabiduría a Dios, pidamos inteligencia, pidamos revelación de su propósito, pero también actuemos de manera confiada, actuemos con fe, seguros de que en Dios no solamente estamos seguros, sino que todo obra para bien, porque los pensamientos de Él son pensamientos de bien para nosotros. Pero no se trata de hacer las cosas mal, de andar a los ponchazos, de enfrentar las situaciones en nuestras propias fuerzas o con nuestra carne. Se trata de que también debemos saber que somos en las manos de Dios instrumentos espirituales, en las manos de Dios somos instrumentos y que somos seres que tenemos un espíritu, somos espíritu en este cuerpo, ¿verdad? Entonces somos seres espirituales y por lo tanto debemos de prepararnos espiritualmente. Esther ayunó antes de actuar. Sigamos su ejemplo. Ayunemos, oremos, vivamos esa vida en intimidad con Dios y ese ayuno y esa oración que fortalece nuestro espíritu, que aviva el don de ese fuego que hay de nosotros, aviva la presencia del Espíritu en nosotros. Y de esa manera nos fortalecemos y recibimos el impulso, que no es nuestro impulso, que no es nuestra fuerza, que no es nuestro empuje, sino que es el empuje de Dios con su mano poderosa, guiándonos a actuar. Y tu voz puede ser la diferencia entre la injusticia y la salvación. Así que anímate a hablar en nombre de Dios. Anímate a hablar. Anímate a testificar. Anímate a hablar de las grandes cosas, de las grandes obras, de todos los bienes que has recibido de parte de Dios. Anímate, porque eso puede hacer la diferencia. Porque nunca sabemos quién está escuchando, nunca sabemos la necesidad de nuestro interlocutor, nunca sabemos qué hay en su interior, qué hambre, qué sed, qué necesidad. Y a veces nuestra voz, lo que decimos en nombre del Señor, puede hacer la diferencia entre la injusticia y la salvación. Esther no era una guerrera, Esther no tenía ejército, pero Esther tenía fe, tenía propósito y tenía el coraje de hablar cuando más se necesitaba. Entonces,
¿En qué área de tu vida necesitas actuar con valentía? ¿En qué áreas de tu vida necesitas actuar con valentía? ¿Estás viendo injusticias? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres actuar? ¿Prefieres ignorar? Hay personas que necesitan tu apoyo, tu palabra, tu intercesión. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a actuar? ¿Vas a permanecer indiferente? Ojo que los tibios no son bien vistos por el Señor. Entonces, tomemos partido, tomemos acciones, hagamos lo que hemos sido llamados a hacer. Seamos testigos del poder de Dios. Ministremos con la palabra de Dios, ministremos con el mensaje de esperanza y de salvación. Aún hay tiempo para aquellos que aún no conocen del Señor, y aún hay tiempo para aquellos que, habiendo conocido, se apartaron, se alejaron o se dejaron enfriar, escuchando las voces de este mundo y no escuchando la voz de Dios. Entonces podemos ser la diferencia. Tal vez, como Esther, tú también has llegado para esta hora. Tal vez tu posición, tus talentos, tu voz son parte del plan de Dios para otros. Tu voz puede ser la respuesta que otros necesitan. Así que no dejes que el miedo silencie tu propósito. Si necesitas fortaleza, entra en el lugar secreto, entra en ayuno y oración, y el Señor estará poniendo lo que a ti te falte, y estará perfeccionando y estará dando fortaleza donde hay debilidad. Porque no se trata de aparentar, sino se trata de reconocer, de saber que tenemos esa debilidad o ese temor o ese miedo, pero que vamos a los pies del Señor para que Él lo transforme en fortaleza. Y ahí Dios se glorifica en nuestras vidas y a través de nosotros. Esther nos recuerda que el coraje puede cambiar historias, que Dios usa personas comunes y corrientes en momentos extraordinarios, y que tu silencio, así como tus acciones, tus palabras tienen consecuencias, tu silencio también tiene consecuencias. Así que hoy te invito a orar nuevamente por discernimiento, para que Dios te muestre el área de acción, el lugar donde te ha puesto, el propósito por el cual estás donde estás. Ora por valentía, ora por la sabiduría de Dios para saber cuándo hablar y cómo hacerlo. Así que, Señor, como Esther, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a reconocer el momento en que debemos actuar y la manera en la que debemos de hacerlo. Danos ese coraje, Señor, para hablar con denuedo, para hablar con fe, para confiar. Y el amor, la empatía, para interceder por otros, para sentir, para ser conscientes, para ser empáticos con la necesidad del otro y poder interceder a favor de esa persona. Que nuestra voz, Señor, sea un instrumento de justicia, sea un instrumento de tu misericordia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu amor. Amén. Querido hermano, querida hermana, amigo, amiga, espero que esta reflexión, que este video, que esta historia de Esther te motive a buscar más de Dios y a no seguir indiferente ante las necesidades, ante las situaciones injustas, ante lo que tú sea que estés observando y que sientas en tu interior que puedes hacer la diferencia.
vístete de valentía en el nombre de Jesús y cumple tu propósito. Hasta la próxima entrega. Shalom.